Bueno, amores, habíamos empezado ayer con pericardiopatías. Recuerden bien cuál es la diferencia entre la pericarditis aguda y otros dolores, sobre todo el dolor de origen isquémico. En la clínica, sobre todo, tienen que sospechar cuando hay pericarditis y cuando hay un infarto. También en el electrocardiograma, no todo supradesnivel es un infarto, porque si tienen un supradesnivel difuso, para sospechar aún más de una pericarditis aguda, en un paciente sobre todo que no tiene muchos factores de riesgo cardiovascular, ¿sí? Y en la pericarditis crónica es importante que detecten la etiología. Lo más frecuente era después de una cirugía por tuberculosis o autoinmune, y que el tratamiento era el tratamiento de la insuficiencia cardíaca hasta que le saquen una parte del pericardio al paciente, ¿sí? Y habíamos visto la miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? En esta miocardiopatía hipertrófica yo tenía una alteración genética en donde aumentaba el grosor del ventrículo izquierdo. Y lo malo es que esa hipertrofia era asimétrica y que muchas veces podía obstruir el tracto de salida, ¿sí? Entonces, recordando, en la miocardiopatía hipertrófica yo tenía aumento del grosor del ventrículo izquierdo y era de origen genético, era autosómico dominante. Entonces siempre hay que estudiar a los familiares, ¿sí? Estos pacientes podían venir asintomáticos y ser un hallazgo casual, por ejemplo, pacientes que se piden un ecocardiograma para ir al gimnasio, un ecocardiograma como una prueba para entrar en algún club, etcétera, o como algún prelaboral. Pueden ser pacientes que debuten directamente con una muerte súbita, con lo que sería una arritmia, y muchas veces, como el caso que le he mostrado ayer, pueden venir también con angina. Y también puede darle troponinas positivas, pero con un delta negativo, ¿sí? No va a ir aumentando en el tiempo. Entonces, cuando yo le haga el delta de troponinas, a las 3 horas las troponinas no van a subir en el 20% como en un infarto, ¿sí? Entonces, siempre piensa en una miocardiopatía hipertrófica, sobre todo en pacientes jóvenes, ¿sí? Que debutan con muerte súbita, que después puede ser reanimado, los pacientes lamentablemente no salen, que hacen una arritmia, sobre todo una taquicardia ventricular no sostenida, ¿sí? Pacientes que también hacen síncope, ¿sí? Pacientes con historia familiar de muerte súbita, ¿sí? Entonces, si en el interrogatorio el paciente llega con dolor de pecho, pero le pregunto, ¿tiene algún familiar que haya tenido una muerte súbita y me dice que sí, voy a pensar mucho en la miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Si es que, por ejemplo, yo, el dolor no es típico cardíaco, sino más bien punzante, y le hago el electro y veo muchos signos de sobrecarga, voy a pensar todavía más en una miocardiopatía hipertrófica. Si el paciente hace un síncope y yo le pido estudios neurológicos que me dan normales, pero después le pido un holter de arritmias y en el holter de arritmias sale una TB no sostenida, es decir, menor a 30 segundos, voy a pensar también en una miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Entonces son pacientes generalmente jóvenes que están asintomáticos y son hallazgos casuales, pacientes que debutan con una muerte súbita y que lo voy a estudiar después de que sean reanimados, si es que son reanimados, una arritmia que les puede generar muchas veces síncope, y cuando hago el holter de arritmias, lo más frecuente es que se vea una taquicardia ventricular no sostenida, o sea, menor a 30 segundos, ¿sí? Puede ser que vengan con dolor de pecho y que tengan una historia familiar de muerte súbita, entonces empecemos a estudiarlos y ahí salga la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Acá yo tengo el espesor septal sobre todo aumentado. Hay veces que está aumentado solamente el espesor septal, hay veces que está aumentado el espesor septal y también la cara anterolateral del ventrículo izquierdo, y casi siempre esa hipertrofia es asimétrica, ¿sí? Yo le hago el electro en este paciente y acuérdense que yo tenía signos de sobrecarga del BI, que cuáles eran, ¿sí? Por ejemplo, el eje desviado a la izquierda me dice que tengo hipertrofia ventricular izquierda. Por ejemplo, que tenga yo lo que sería también un Sokolov por arriba de 35 milímetros, también me habla de una sobrecarga del ventrículo izquierdo. Y también muchas veces puedo tener un infradesnivel y ondas T negativas
en lo que sería la cara lateral y un punto J elevado. No todo el segmento ST, sino el puntito ahí, o sí con todo el segmento ST, pero el punto nada más. Ven acá, le había mostrado yo dos imágenes y acá teníamos, ven, el punto J elevado y bien recto el ST. No tiene esa ondita de lesión típica que nosotros veíamos en isquemia. De todas maneras, pídanle troponina y si dudan, un delta de troponina. No, no está mal que se confundan una miocardiopatía hipertrófica con un infarto, porque acuden generalmente por dolor de pecho. Le ven el electro y ven esas ondas T negativas que parecen de isquemia aguda, encima le piden troponina y muchas veces está positiva, entonces es muy frecuente y no está mal que se confundan con lo que sería un infarto, ¿sí? Pero hay que pensarla. De todas maneras, cuando vean el electro después o lo deriven a algún centro cardiológico, vamos a ir pensando en qué es sobrecarga, en qué es hipertrofia o qué es hipertensión, por este punto J elevado y porque tiene infra y T negativas en toda la cara lateral y además porque el delta de troponina me da negativo. Entonces, pensar en que lo más frecuente es que se hipertrofie, como les digo, el septo. A veces hay una miocardiopatía hipertrófica tipo 1, en donde está engrosado solamente el septo anterior, a veces puede ser el septo anterior y posterior, todo el septo y toda la cara anterolateral, o pueden ser otras regiones como la pared posterior, pero la más frecuente es tener aumentado un espesor septal. Y el tratamiento para la miocardiopatía hipertrófica eran beta bloqueantes o bloqueantes cálcicos como el verapamilo, ¿sí? También muchas veces hay unos fármacos que se llaman inhibidores de la miosina que se dan para evitar que se sigan proliferando, digamos, estos miocitos que proliferan por este trastorno genético. Y acuérdense que hay que prevenir la muerte súbita, ¿sí? En cuanto a lo que sería miocardiopatía hipertrófica, ¿cuándo vamos a poner CDI? Por ejemplo, cuando el paciente tenga historia familiar de muerte súbita, cuando el septo sea mayor a 30 milímetros, cuando tenga un síncope, cuando, por ejemplo, tenga una taquicardia ventricular no sostenida en el Holter, significa que yo voy a tener una taquicardia ventricular menor a 30 segundos. Esos son factores de alto riesgo para que yo le ponga a mi paciente un CDI. Entonces, si tengo algún familiar con antecedente de muerte súbita, si el paciente hace un síncope, si el paciente hace una TB no sostenida en el Holter, o si hacemos un eco y tiene un septo mayor a 30 milímetros, ¿sí? O bien le hago también eh, otro estudio que se llama MAPA y no hay un comportamiento normal de la TA, o sea, durante lo que sería el esfuerzo, la presión arterial no se modifica, también son condiciones para que le pongan un CDI. ¿Qué le van a preguntar de esto? Le van a preguntar, ¿qué es la miocardiopatía hipertrófica? Es una enfermedad genética autosómica dominante que se caracteriza porque hay un trastorno genético que hace que la miocina empiece a proliferar. Entonces se agranda el grosor del ventrículo izquierdo, sobre todo, a veces acompañado del grosor del ventrículo derecho, pero la mayoría de las veces el grosor en el ventrículo izquierdo. ¿Qué es lo más frecuente? Que sea grueso el septo. Puede ser la parte anterior, la parte posterior o todo el septo y la cara anterolateral u otras regiones, pero lo más frecuente es el septo. ¿Cuál es el tratamiento para la miocardiopatía hipertrófica? Y bueno, como el síntoma principal es la angina, yo tengo que disminuir el consumo de oxígeno. Entonces le doy beta bloqueante o bloqueantes cálcicos. También hay otros fármacos que inhiben la proliferación de la miocina, que no tienen que saber solamente el nombre, solamente tienen que saber que son inhibidores de la miocina. ¿Qué también podemos hacer? Y bueno, medir el riesgo. Si el paciente hace síncope, si yo le pido un Holter, que es un estudio que se hace en 24 horas, donde le ponen un aparatito al paciente para detectar arritmias, y hace una TB no sostenida. Si le hago el eco y después le pido una resonancia magnética, que es más fidedigna, y en la resonancia magnética cardíaca sale el septo mayor a 30 milímetros,
o si hay historia familiar de muerte súbita, o bien le hago una prueba de esfuerzo y no modifica la presión arterial, que es lo necesario para el esfuerzo, voy a tener que poner un CDI. Y este CDI va a prevenir la muerte súbita. Le cuento un caso de un paciente que tenía una indicación de un CDI de 29 años, de hace 3 semanas. Bueno, este paciente tenía familiares con historia de muerte súbita. Él no había hecho ni siquiera un síncope ni un síntoma en su vida. Entonces, como tenía el padre que había muerto joven por muerte súbita por esta miocardiopatía hipertrófica, le hacen la colocación del CDI cuando él tenía 18 años. Entonces, después de 10 años, tenían que cambiarlo al CDI, pero nunca había disparado nada, ¿sí? Lo habían cambiado por otra marca, no me acuerdo qué indicación tenía que cambiarlo. Entonces lo cambian al CDI y para eso, o sea, tienen acá la clavícula, el esternón, el electrofisiólogo le hace como un bolsillo acá, ¿entienden? O sea, acá se hace un corte y en la sala de hemodinamia ustedes ponen acá el aparato y ese aparato va al corazón y si detecta alguna arritmia, larga una descarga y hace como una desfibrilación, por eso se llama cardiodesfibrilador implantable. Entonces, el paciente andaba de 10, pero se le infectó ahí la zona. Entonces, ese bolsillo se infecta, que no está mal hecho el trabajo, sino que muchas veces bueno, se pueden infectar porque, bueno, los pacientes tenían la piel con muchos gérmenes o el aparato ya había venido así, o bueno, lamentablemente está en contacto con el exterior, capaz que no se ha hecho buenas las curaciones. Y bueno, la indicación es sacarlo, entonces estaba bastante rojo acá, ¿y qué es lo malo? Que esto va directo al corazón. Entonces se le infectó el CDI, hizo una endocaritis infecciosa, y la endocaritis infecciosa da muchos trastornos sépticos y trombóticos, ¿me entienden? Entonces se le infectó, hizo un ACV isquémico, y era tanta la isquemia que hizo una inflamación cerebral, y era tanta la presión cerebral que tuvieron que sacarle la calota, digamos, al paciente. Todo esto por prevención de muerte súbita. O sea que imagínense la indicación que tienen que tener para que pongan un CDI sin haber tenido ningún evento del paciente. O sea, la indicación es 1A, o sea, es la evidencia más grande. Si ustedes tienen el tabique mayor a 30 milímetros o en cualquier parte del grosor mayor a 30 milímetros, historia familiar de muerte súbita, síncope, o han hecho una arritmia, o no tienen un buen control de la TA, tienen que poner el CDI. Este paciente se le infecta el CDI, como los cables van al corazón, hace una endocarditis infecciosa, lo internamos para hacer tratamiento antibiótico, se levanta el paciente y ¡boom! Se cae porque había hecho un ACV por los fenómenos trombóticos y sépticos que genera el endocarditis infecciosa. Después de ahí, neurocirugía. Bueno, me llamó tanto la atención el caso porque nunca había visto así la progresión de una endocaritis infecciosa, pero bueno, el paciente hace varias semanas que estaba con fiebre y no se controlaba, bueno. Pero es para que sepan que si les preguntan complicaciones, piensen también en las infecciones porque es un sitio quirúrgico, ¿sí? Para eso se pone un bolsillo. Igual se pone así un marcapasos, por ejemplo. Una vez también hemos tenido un paciente que se ha caído y se ha golpeado justo ahí el bolsillo del marcapasos. Se le infectó y también hizo una endocaritis infecciosa. Hay que sacar todo. O sea, sacarle los cables, sacarle el aparato, o sea, el generador, todo. Muchas veces esos cables terminan perforando el ventrículo izquierdo hasta perforando el diafragma. Había una señora que tenía un marcapaso y que consultaba un montón porque tenía tos, tos, tos y dolor, tos y dolor. Y era que el cable del marcapaso le había perforado el ventrículo derecho y el diafragma. Y por eso tenía hipo y tos todo el tiempo. Entonces, bueno, son casos raros, pero para que piensen las complicaciones infecciosas o las traumatológicas, digamos, no me refiero a traumatológicas en los miembros, sino al trauma del aparato raro en mi cuerpo, ¿me entienden? Así que bueno, eso con la miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Acuérdense porque ponen CDI o cardiodesfibrilador implantable. ¿M? Es un aparato que previene la muerte súbita. Acá en la miocardiopatía hipertrófica, acuérdense que lo que va a estar aumentado va a ser el grosor, sobre todo, del ventrículo izquierdo, pero la fracción de eyección suele estar normal o hasta incluso aumentada, porque sí se contrae bien.
En cambio, la diástole es la que está alterada. No se va a poder llenar bien el corazón porque se hipertrofia para adentro. Entonces, como se hipertrofia para adentro, no se llena bien. ¿Qué otras cosas se les ocurre eh, que pueden encontrar en un eco? Perdón, les repito esto. Entonces, en la miocardiopatía hipertrófica, aumentó el grosor del ventrículo izquierdo, ¿sí? La FEI está normal o hasta incluso aumentada, la mayoría de las veces normal. La diástole está alterada, no se puede llenar bien porque está creciendo para adentro. Las aurículas sí suelen aumentar de tamaño porque no se llenan bien los ventrículos. ¿Quién me quiere preguntar, amores? Pero va a llegar un momento, por ejemplo, que si no se trata, la hipertrofia va a comenzar a afectar lo que sería la FEI. Claro, generalmente antes hacen síntomas, pero sí, puede llegar un momento en que la hipertrófica se dilate, entonces ahí se va a alterar la FEI, pero lo más frecuente es que no llegue hasta eso, Sí. pero sí puede suceder, digamos. Entonces acuérdense, miocardiopatía hipertrófica, pacientes jóvenes que hacen muerte súbita o arritmias o dolor precordial o tienen algún familiar. Le hacen el eco y ven el aumento del grosor. Piden para mayor certeza una resonancia magnética cardíaca que mida bien los grosores, ¿sí? Porque no hacen el estudio genético, sale muy caro, acá no se hace, tienen que mandar las muestras a Buenos Aires, no se hace. Entonces, si tiene indicación de colocación de CDI, coloco el CDI y además le puedo dar o bloqueantes cálcicos o beta bloqueantes. Y también hay otros fármacos que son inhibidores de la miosina, que inhiben la proliferación de estas fibras cardíacas, ¿sí? Hay muchas veces que también se puede hacer cirugía, o sea, se corta parte del septo, hay veces que se genera como un infarto para que se adelgace la pared también, o sea, hay otras terapéuticas, pero esto es lo que le van a preguntar. Y es lo más importante. En la hipertrofia entonces tienen un aumento del grosor del BI con los diámetros conservados, o sea, no suele haber dilatación, ¿sí? Por otra parte, la FEI está conservada y como no se llenan bien los ventrículos, se terminan agrandando las aurículas. Entonces ustedes van a tener las aurículas que están agrandadas de tamaño, con los ventrículos con un tamaño conservado, pero con un grosor aumentado, sobre todo del BI y del septo. Entonces, el tamaño está conservado con una FEI conservada, pero la diástole está alterada, no se puede llenar bien, ¿sí? Y por eso se agrandan las aurículas. Entonces, van a hacer el eco, ven agrandadas las aurículas, los espesores aumentados con una alteración de la diástole. No se pueden llenar bien los ventrículos, ¿sí? Y también la FEI se encuentra conservada y los diámetros del BI suelen estar conservados. Lo que está alterado es el grosor. Piden la resonancia magnética cardíaca como para confirmar y ven si le dan solamente beta bloqueantes o le dan bloqueantes cálcicos o le ponen el CDI o le dan estos fármacos inhibidores de la miosina. Y acuérdense que es genético, entonces van a tener que estudiar a los familiares. Eso en cuanto a la miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Es lo más importante que no quiero que se olviden, porque si le preguntan algo va a ser esto, no otra cosa más. Ahora, lo que sería la miocardiopatía dilatada, en la miocardiopatía dilatada yo tengo un trastorno primario en el corazón que generalmente se asocia a alcohol. También puede ser, por ejemplo, una miocardiopatía chagásica, puede ser también de causa genética, puede ser también periparto. Lo bueno es que la asociada al alcohol y la periparto son reversibles, ¿sí? En la miocardiopatía dilatada yo voy a tener el ventrículo izquierdo aumentado de tamaño en el ecocardiograma, ¿sí? Y ese aumento de tamaño va a hacer que se dilate el corazón con una disminución de la FEI y también me puede dar arritmias. Cuando tengo muy dilatado el corazón, se generan nuevos focos para que se generen arritmias, ¿sí? Entonces es muy importante que se acuerden de esto.
Entonces, ¿qué le van a pedir a este paciente siempre? Bueno, el electro, el eco y una radiografía de tórax hasta que le hagan el eco, ¿sí? Entonces, miocardiopatía dilatada. Yo tengo aumento de los diámetros del ventrículo izquierdo de manera primaria y generalmente la miocardiopatía dilatada, ¿a qué se asocia? Al Chagas, muy frecuente en Santiago del Estero, ¿sí? Al alcohol o a otros tóxicos. También miocardiopatía dilatada periparto, que es reversible igual que la alcohólica, o también podemos tener una miocardiopatía dilatada genética. Hay veces que son idiopáticas, ¿sí? Son pacientes de 25 años que tienen semejante corazón, le hacen test de Chagas, les da negativo, le preguntan si toman alcohol y no toman alcohol, entonces bueno, le piden una resonancia magnética y la resonancia magnética por ahí le puede decir si hay depósito de alguna sustancia, si hay necrosis, etcétera. Acá, ¿qué van a pedir? El electrocardiograma, ¿sí? Van a pedir una placa de tórax en donde van a ver el índice cardiotorácico aumentado, ¿sí? Y van a pedir también un ecocardiograma, ¿sí? ¿Qué pueden encontrar, por ejemplo, en lo que sería el, eh, el método más importante que es el eco o el electro? En el electrocardiograma, en la miocardiopatía dilatada, pueden encontrar sobre todo, ¿sí? Lo que sería agrandamiento de las aurículas, ¿sí? Es decir, aumento en lo que sería la onda P. Entonces van a ver unas ondas P bastante grandes, ¿sí? Eso pasa en la miocardiopatía dilatada, por ejemplo, ¿sí? También pueden tener un Sokolov mayor a 35 milímetros, ¿sí? Porque está agrandado el BI, entonces suele aumentarse lo que sería el Sokolov. También tienen lo que sería el QRS de alto voltaje, ¿sí? Y pueden tener trastornos arrítmicos. Sobre todo pensar en el Chagas. El Chagas les da bloqueo de rama derecha y un hemibloqueo asociado. Pueden tener un hemibloqueo anterior izquierdo o un hemibloqueo posterior izquierdo. Entonces, miocardiopatía dilatada, pacientes que vienen con signos de insuficiencia cardíaca. Si era miocardiopatía hipertrófica, venían o con síncope, o con muerte súbita, o con arritmias, o venían con angina. No venían con clínica de insuficiencia cardíaca. En cambio, la miocardiopatía dilatada son pacientes que llegan con clínica de insuficiencia cardíaca con un NT-proBNP elevado. O sea, vienen con ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular positivo, ascitis, hepatomegalia, edema de miembros inferiores, tienen rales crepitantes, fatiga, disnea, ortopnea. Entonces, bueno, lo interno, ¿por qué? Porque está con una insuficiencia cardíaca descompensada. Le pido el NT-proBNP, que está por arriba de 300 en los casos agudos, entonces hago el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Le pido una placa de tórax. En la placa de tórax veo el índice cardiotorácico aumentado y puede haber redistribución del flujo porque está con una insuficiencia cardíaca el paciente. Entonces puede tener derrame pleural, líneas de Kerley, puede tener el signo de astas de ciervo, puede debutar con un edema agudo de pulmón también, ¿sí? Entonces, voy pidiendo la placa de tórax, cardiomegalia. Le pido el electro y en el electro puede haber un montón de cosas. Si es de origen chagásico, por ejemplo, esta miocardiopatía dilatada, puedo encontrar bloqueo de rama derecha más un hemibloqueo anterior o posterior, que ya les explico cómo lo vamos a ver. Y también puedo tener signos de agrandamiento de las aurículas, ¿sí? Como una onda P grande, ¿sí? Sobre todo en D2, tienen que ver la onda P, se ve muy bien en D2, puedo tener un Sokolov aumentado, puedo tener el QRS hipervoltado, puedo tener un QRS ensanchado, puede debutar con una arritmia, ¿sí? Pueden hacer TB, ¿sí? Muerte súbita también, pero no es tan frecuente como la miocardiopatía hipertrófica. Lo más frecuente es que este paciente venga con falla cardíaca, ¿sí? En el Chagas ustedes van a ver bloqueo de rama derecha más hemibloqueo anterior izquierdo o hemibloqueo, perdón, posterior izquierdo.
¿A qué me refiero con esto? Que en el Chagas se altera mucho el sistema de conducción. Entonces, este parásito bloquea la rama derecha y lo que hace es bloquear o la rama anterior de la rama izquierda o la rama posterior. Por eso tengo un bloqueo de rama derecha más un hemibloqueo anterior izquierdo o un hemibloqueo posterior izquierdo, o uno o el otro, ¿sí? Entonces yo voy a agarrar y voy a tener mi electrocardiograma, ¿sí? Por ejemplo, a ver, veamos, que encuentre un electro. Bueno, acá hay uno. Espérenme 2 segunditos, chicos. 2 segundillos. Aparece la historia clínica completísima. Bueno, no importa. Ya la corto. No es que aparece el nombrecillo, aparece la historia clínica. Espérenme que lo corte. A ver. Entonces ustedes me van a ir diciendo cómo encontraban. Espérenme que lo corte acá. Ahí está. Listo. Ahora vuelvo, regreso. Maca, Dime, mi amor. te voy preguntando, ¿por qué está aumentado el voltaje en el QRS? Y porque vos acordate que muchas veces la sobrecarga te genera aumento del voltaje porque el ventrículo empieza a contraerse por sí mismo, ¿entendés? Primero puede estar aumentando el voltaje por los bloqueos de rama. Y segundo, porque vos tenés más masa ventricular. Entonces vas a tener un QRS aumentado de amplitud o también ensanchado. El QRS ensanchado lo puedes tener por los bloqueos de rama que te genera una miocardiopatía dilatada. Y el aumento de amplitud por la sobrecarga. Cualquier sobrecarga, sea de presión o de volumen, te va a dar aumento del voltaje. ¿Y acá qué vas a tener? Sobrecarga de volumen, sobre todo. ¿Entendés? Entonces, cualquier aumento, sobrecarga de presión o de volumen, te da aumento en el complejo, en el voltaje del QRS. Sobre todo, obviamente, la miocardiopatía hipertrófica, pero en la dilatada vos tenés un corazón más grande, entonces vas a tener un QRS más amplio. Bien. Entonces, acá, por ejemplo, este paciente seguramente es chagásico. Bueno, ¿por qué me doy cuenta? Porque tiene bloqueo de rama derecha, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? Porque acá tenemos el conejillo, ¿sí? En B1 y en B2, ustedes tienen R', ¿sí? Tienen R', con onda T negativa, típico del bloqueo de rama derecha, ¿sí? R' más ondas T negativas, R' más ondas T negativas, ¿sí? Más las ondas S empastadas, ¿ven? Las ondas S, esta es bien lenta, la onda S en D1 y en lo que sería ABL, y se vería lo mismo en B5 y en B6, pero justo lo corté ahí. No lo tengo entero al electro. Entonces, el bloqueo de rama derecha se veía como RR' más ondas T negativas en B1 y en B2, y las ondas S profundas o empastadas en D1, en ABL, en B5 y en B6, que son las derivaciones izquierdas. Y este paciente tiene un hemibloqueo anterior izquierdo. ¿Cómo me doy cuenta que tiene un hemibloqueo anterior izquierdo? En el hemibloqueo anterior izquierdo, el eje se desvía hacia la izquierda, y como se desvía a la izquierda y va para acá, D1 y ABL aparecen positivos. Y acá D2
D3 y lo que sería ABF se van a ver negativos porque el eje se está desviando para allá. Entonces, en el bloqueo de rama derecha ya lo tienen que saber identificar. RR' en B1 y B2 y ondas T negativas al ladito. Y después la onda S empastada en D1, onda S empastada en ABL. Y es un bloqueo completo de rama derecha porque está ancho el QRS. Y encima tiene un hemibloqueo anterior izquierdo. En el hemibloqueo anterior izquierdo yo tengo el eje desviado para la izquierda, ¿sí? O sea que tengo D1 y ABL positivos y D3, ABF y D2 negativos. Y acá tengo D2 negativo, D3 negativo, ABF negativo. Y tengo ABL positivo y D1 positivo. Este seguro tiene Chagas. Hay que ver. Ven, y encima consultó por síncope que se ve ahí. Seguramente ha hecho una arritmia. Entonces, miocardiopatía hipertrófica, pacientes más jóvenes que hacen síncope, arritmia, muerte súbita o angina y que tienen familiares con antecedente de muerte súbita. En cambio, miocardiopatía dilatada viene por falla cardíaca en la mayoría de los casos, pero también puede hacer eventos arrítmicos porque tienen grande el corazón, entonces tienen más posibilidades de tener focos ectópicos de arritmia. Entonces, ¿puede consultar por síncope? Sí, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que consulte por falla cardíaca. Entonces, el electro no va a estar normal, porque la insuficiencia cardíaca muy pocas veces le da un electrocardiograma normal. Sí me ha pasado, pero muy pocas veces me den un electrocardiograma normal. Este electrocardiograma no está normal. Tiene bloqueo de rama derecha, B1, B2 con RR'. Y tiene un hemibloqueo anterior izquierdo. ¿Cómo me doy cuenta? D2 está negativo. D3 está negativo, ABF está negativo y está más profunda la S en D3 con respecto a D2. Entonces, la onda S mayor en D3 con respecto a D2 más me confirma el hemibloqueo anterior izquierdo. ¿Tienen que saber todo eso? No, pero quiero que sepan que cuando lo ven a los dos trastornos juntos es muy frecuente que sea chagásico. Entonces le van a pedir la serología para Chagas, que se hace con la prueba AHAI, IFI, ELISA, y si me da positivo, bueno, tengo que hacer el tratamiento de insuficiencia cardíaca. No hay un tratamiento específico para el Chagas, ¿sí? En estos pacientes, si yo tengo miocardiopatía dilatada, ¿cómo van a estar los diámetros del ventrículo izquierdo y cómo va a estar la FEI? ¿Cómo van a estar las aurículas? ¿Cómo va a estar la diástole? ¿Mm? Voy a tener diástole disminuida, digamos. Empezando por los diámetros, amor. ¿Qué piensas de los diámetros si es miocardiopatía dilatada? Que van a estar aumentados. Bien, los diámetros van a estar aumentados. Muy bien. En la miocardiopatía hipertrófica no estaban aumentados los diámetros, estaba aumentado el grosor. Muy bien. ¿Cómo va a estar la FEI en la cardiopatía dilatada? Disminuida, porque Bien, puede contraer bien. bien. Se Claro. dilata, se hace finito. ¿Me entienden? Se dilata y disminuye el grosor, entonces no se contrae bien. Hay una falla sistólica. Entonces suelen tener FEI de 30, 35, 40, muy bien. ¿Qué les parece? ¿Cómo estarán las aurículas? Si se llama dilatada. Supongo que dilatadas. Bien, bien, muy bien. Aumentadas. ¿Y la diástole Aumentadas. también? Bien, excelente. Y la diástole también va a estar alterada, ¿sí? También va a estar alterada la diástole porque estos pacientes también tienen el corazón rígido, ¿sí? Ya no se contrae tan bien ni se relaja tan bien, van perdiendo, ¿sí? Acuérdense también que
o sea, se gasta muchísima cantidad de oxígeno porque es mucha la masa miocárdica, no tanto como una hipertrofia. Y en realidad es una hipertrofia excéntrica, ¿me entienden? La hipertrofia que hemos visto primero es una hipertrofia concéntrica y esta se llama dilatación o hipertrofia excéntrica, porque se está agrandando también el ventrículo, entonces gasta mucha más cantidad de oxígeno. Y cuando se gasta mucha cantidad de oxígeno, hay áreas que sufren isquemia, ¿sí? Y las áreas que sufren isquemia es porque hay una alteración en la diástole. Acuérdense que las coronarias se llenan durante la diástole. Entonces, en los tres patrones hay alteración diastólica. En la hipertrófica, porque está crecido para adentro el ventrículo, entonces se dificulta el llenado. Y acá también, en la miocardiopatía dilatada, hay una alteración de la relajación. No se puede relajar bien, ¿sí? Entonces también, bueno, hay una alteración en la diástole, ¿sí? Parecería que no, pero hay una alteración en las dos, tanto en la función sistólica como en la función diastólica. ¿Qué van a hacer de tratamiento? Ya hemos dicho, en la miocardiopatía hipertrófica tenían que dar beta bloqueantes o bloqueantes cálcicos y bien colocar el CDI para prevención de muerte súbita. Y también había un grupo de fármacos que son nuevos, que son inhibidores de la miosina, para evitar la proliferación de la miosina, y se da un comprimido por día. Acá en la miocardiopatía dilatada, ustedes acuérdense que el paciente viene por insuficiencia cardíaca, clínica de insuficiencia cardíaca. Le hacen la placa, hay un índice cardiotorácico aumentado, hay redistribución del flujo, es decir, líneas de Kerley, hay derrame pleural, signos de astas de ciervo, si hay un aumento en la presión venosa, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase de diagnóstico por imágenes, ¿sí? Acá el tratamiento va a ser el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Es decir, primera línea eran los ARNI, o bien los IECA, o los ARA2, asociados también a los beta bloqueantes. Si la FEI está menor a 35%, le voy a agregar espironolactona. Y también le agregaba inhibidores de la SGLT2, que eran la DAPA o la empagliflozina. Y también le puedo agregar diuréticos si hacen edemas estos pacientes, más si tienen la FEI deprimida, ¿sí? Si yo le hago a este paciente 3 meses de tratamiento médico óptimo, y la FEI no supera el 35%, le voy a tener que colocar un CDI. Pero sobre todo, bueno, no, mejor no veamos esto, porque sobre todo si es isquémica, ahí se van a confundir. Bueno, voy a hacerle, listo, no es grado de recomendación 1, así que no les digo eso. Bueno, vamos a hacer tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ya lo otro es un montón. Entonces, primera línea eran los ARNI, que era el sacubitril valsartán. El sacubitrilo era un inhibidor de la neprelicina y el valsartán es un ARA2. Si no lo puede costear el paciente o no lo tolera porque le baja mucho la presión, le voy a dar un IECA o un ARA2. Segundo, también le tengo que asociar un beta bloqueante, porque el beta bloqueante me va a prolongar la diástole, eso me va a generar una mejora en la relajación y que se llenen mejor las coronarias y evitar isquemia. Si la FEI está por debajo del 35%, le tengo que agregar espironolactona. A cualquier FEI ya está cada vez más demostrado que disminuye la mortalidad en cualquier FEI, sea deprimida o no deprimida, los inhibidores de la SGLT2 y los diuréticos, ¿sí? De ahí hay otras indicaciones. Si el QRS está muy ancho, puedo poner un marcapaso, pero que actúe como resincronizador. Eso ya es muy avanzado, pero hay, o también se puede colocar un CDI, pero no es de primera línea, por eso no les digo eso y les borro. Se pueden agregar drogas de segunda línea como la ivabradina, ¿sí? Son pacientes que también pueden hacer arritmias, entonces hay otros fenotipos, digamos. Pero en general, la miocardiopatía dilatada se presenta así, como una insuficiencia cardíaca congestiva, le hago la placa, sale bien agrandado el corazón, le hago el electro, si es chagásico, tiene ese bloqueo de rama derecha, más el hemibloqueo anterior izquierdo o hemibloqueo posterior izquierdo. El hemibloqueo anterior izquierdo, ustedes acuérdense, ¿qué es esto? El eje se va
para la izquierda. Entonces tengo positivo D1 y ABL, pero tengo negativa la cara inferior, con el eje desviado a la izquierda, más el bloqueo de rama derecha, que ya tienen que saber perfectamente cómo verlo, ¿sí? Y el hemibloqueo posterior izquierdo también puede aparecer, que es exactamente lo contrario. En el hemibloqueo posterior izquierdo yo tengo el eje desviado hacia la derecha. Entonces D2, ABF y D3 van a estar positivos y D1 y ABL van a estar negativos, ¿sí? No está mal que no lo sepan distinguir todavía, pero puede ser una pregunta de examen para el 10. ¿Cuándo sospecha del Chagas? Cuando viene de una región endémica, Santiago del Estero sobre todo. ¿Cuándo más sospecha del Chagas? Cuando hay familiares que viven con ese paciente y tienen Chagas. ¿Cuándo más sospechan del Chagas? Cuando vienen con cardiomegalia y no son isquémicos, ¿sí? Cuando vienen con cardiomegalia y tienen este antecedente endémico. Le hago la radiografía de tórax, tienen cardiomegalia, redistribución del flujo, tienen que internarse para sacarle el líquido. Le hago el electro y pueden tener bloqueo de rama derecha más un hemibloqueo típico del Chagas. Y le hago el eco, ¿sí? En el eco, ¿qué voy a encontrar si tengo cardiopatía dilatada? Claramente los diámetros del ventrículo izquierdo van a estar aumentados, los diámetros de las aurículas van a estar aumentadas, la FEI va a estar deprimida, ¿sí? La diástole va a estar alterada. Siempre la diástole está alterada. En cualquier miocardiopatía hay alteración de la relajación, de la complacencia, ¿sí? Y va a haber una hipoquinesia global. O sea, todo el corazón se va a mover poquito, porque está todo dilatado y las paredes finitas. ¿Qué pasa si en este paciente a mí me aparece una hipoquinesia en la cara lateral, por ejemplo? ¿Qué voy a sospechar yo? O una hipoquinesia en la cara anterior. O sea, no es global. ¿Un infarto? Bien, qué genia, excelente. Si este paciente me viene así, con una falla cardíaca, yo tengo que empezar a pensar, a ver, ¿por qué tiene falla cardíaca? Causas principales de falla cardíaca: hipertensión arterial, isquemia, Chagas, valvulopatías. Entonces empiezo a dejarlo en peso seco, ¿verdad? Le pongo furo, si me da la presión, le pongo NTG, lo dejo en peso seco, le hago el eco. Y en el eco está todo dilatado, con la FEI deprimida, pero hay una parte localizada que no se mueve bien. Eso es isquémico. Hay que hacerle un cateterismo, porque tiene falla cardíaca, porque una arteria está tapada y por eso esa partecita no se mueve bien. Pero ahora, si yo tengo una hipoquinesia global, es difícil que todos los vasos estén tapados. Puede ser, sí, pero es más difícil. Entonces, si tengo una hipoquinesia global, lo voy a mandar, primero voy a descartar Chagas. En el caso de que el Chagas me dé negativo, voy a preguntar si toma alcohol. Si no toma alcohol, si no a una paciente que acaba de parir, voy a tener que mandarlo con una resonancia magnética. Y la resonancia magnética cardíaca me va a terminar de definir a mí la etiología. Porque la resonancia les dice, ¿qué pasa con el contraste? Les da un patrón. A veces les dice, esta retención de contraste es compatible con cardiopatía tanto. Les va a medir el porcentaje de fibrosis, les va a medir bien los diámetros, ¿entienden? La resonancia magnética cardíaca me termina de definir bien los diámetros, la FEI, los espesores, si hay fibrosis, si hay isquemia, si hay depósito de algún material. Es muy importante que lo mandemos a la casa en peso seco con un tratamiento para insuficiencia cardíaca y con una resonancia magnética. O si sospecho de arritmias, con un holter de arritmia. Entonces, es importante que se acuerden qué van a encontrar y que tienen que buscar etiología. Es como que trate la anemia y no me fije por qué tiene anemia. No, acá tengo que tratar la insuficiencia cardíaca y ver por qué. Decime, amor. ¿Por qué en el periparto? Y hay alteraciones, yo digamos no lo sé muy bien porque nosotros no estudiamos esa parte en obstetricia, pero yo creo que hay alteraciones inflamatorias
y también porque viste que hay una sobrecarga de volumen, por eso pueden tener R3 y pueden tener una dilatación, cálculo secundaria a eso, y cuando la paciente deja de estar embarazada, puede tener ya esa disminución Eso de es la sobrecarga reversible. de volumen. ¿Cómo, amor? Por eso dijiste que es reversible. Claro, es reversible. La cardiopatía dilatada también asociada al VIH también es reversible. La alcohólica es reversible. Las virales suelen ser reversibles. Por ejemplo, había un paciente que era de Bella Vista, que ha venido hace poco, de 38 años, que era flaco, no fumaba, no era sedentario porque era albañil, y él empezó con palpitaciones y ha tenido un síncope. Y cuando lo llevan al hospital, en ese contexto de que no recuperaba todavía del todo, o sea, se había recuperado, pero estaba medio mareado, le hacen un electro y estaba en taquicardia ventricular. Entonces, como estaba descompensándose hemodinámicamente, lo han desfibrilado, digamos. Lo duermen al paciente, si es que hay tiempo, y lo chocan. Entonces lo mandan para el centro de salud. Y el paciente era un paciente que no tenía ni 40 años, flaco, no era sedentario, no fumaba, no se drogaba, y tenía semejante cardiomegalia. Y nos da Chagas negativo, en el ecocardiograma tenía una hipoquinesia global, no tenía mucho factor de riesgo para tener un infarto. Entonces, le hemos preguntado bien sobre los antecedentes y decía que hace 3 semanas había estado con fiebre, que había estado con COVID, entonces se ha ido de alta con un tratamiento completo, pero con una resonancia para que termine de definir si era una miocarditis, o sea, una inflamación del corazón por un virus, y las miocarditis generan dilataciones que son reversibles. Entonces, si algo no le cierra, hay algo más ahí. Y estas pacientes embarazadas tienen un cambio total, ¿sí? Por ahí hacen hipotiroidismo durante el embarazo o una tiroiditis y están sobrecargadas de volumen, por eso hacen anemia dilucional, hacen edemas, ¿sí? Yo he hecho todo lo que ustedes quieran en el embarazo. Edema de miembros inferiores, disnea, bueno, porque estaba súper gordita, pero, y bueno, anemia dilucional. Yo calculo que es por el estado, todo el estado inflamatorio del parto, que también puede generar una miocarditis, y también lo asocio a una sobrecarga de volumen durante el embarazo. Pero específicamente, amor, te tengo que decir que no lo sé. Yo, razonando, creería que es por eso, que es por la inflamación periparto justamente que se da y también por la sobrecarga de volumen que está teniendo la embarazada durante ese embarazo. Por eso aparece R3, pueden aparecer soplos que después desaparecen cuando la paciente lo tiene al bebé. Así que yo creo que es por eso. Pero te pueden preguntar cuáles son dilataciones reversibles. VIH te da una miocarditis dilatada, reversible, porque vos empezás el tratamiento antirretroviral y mejora la función cardíaca en cuanto a los diámetros. Pero la medicación antirretroviral es muy mala porque te aumenta los lípidos y te da más infarto. Después también la miocarditis virales de otras causas como COVID o dengue también son reversibles. La alcohólica es reversible, la periparto es reversible. Entonces te pueden preguntar causas de dilatación e insuficiencia cardíaca reversible. Entonces, mandarlo con una prueba de resonancia magnética para ver si ha hecho una miocarditis el paciente. Maca, Dime, amor. disculpa, hay algo que no había entendido. Vos, o sea, los diámetros. Pero estoy en una clase. Los diámetros están aumentados, pero la FEI decía que estaba disminuida porque está todo finito, eso no entiendo. Claro, porque se dilata el corazón. Ahí está, perdón. Porque digamos que este es el corazón normal, con este grosor. Cuando vos tenés dilatación, se termina dilatando y el grosor se afina. Entonces ya no tiene la fuerza contráctil de antes. Entonces no tiene una buena sístole y por eso la FEI se deprime, por el adelgazamiento de los espesores. Y bueno, en el ecocardiograma vas a ver que está adelgazado el septo, que están adelgazadas las paredes del VI, a diferencia de la miocardiopatía hipertrófica. Por eso la miocardiopatía hipertrófica tiene FEI normal y acá tenés FEI deprimida, porque se dilata y se afina el espesor y eso disminuye la contracción, o sea, disminuye la sístole y por eso baja el FEI. Bien, acuérdense,
Cardiopatía dilatada, Chagas, más si viene de Santiago del Estero. Le pido un electro, bloqueo de rama derecha, y mi bloqueo anterior, posterior izquierdo. Porque da todo un trastorno de conducción el Chagas, ¿sí? ¿Qué más? Otras causas de dilatación, alcohol, cocaína, drogas, crack, ¿sí? Otras causas de dilatación, periparto, virales, ¿sí? Y si todo eso me da negativo, lo mando con una resonancia magnética para ver por qué está dilatado. Y si tiene una hipoquinesia que esté delimitada a una región, tengo que pensar en un infarto que haya seguido el curso o el continuum del infarto y que lo haya dilatado al ventrículo izquierdo. Bien. Entonces acuérdense, diámetros aumentados, la FEI está disminuida y también van a tener lo que sería una alteración en la diástole. En todas hay alteración en la diástole. Luego tienen lo que sería la miocardiopatía restrictiva, que es la que menos le pueden tomar, es la menos frecuente. Y esta miocardiopatía restrictiva se da sobre todo porque hay depósito de alguna sustancia en el miocardio que genere una alteración en la relajación de los ventrículos, ¿sí? Por ejemplo, puede haber depósito de sustancia amiloide, la amiloidosis, puede haber depósito de hierro, puede haber depósito de eosinófilos. Estos son algunos ejemplos. Lo que más vemos son amiloidosis, ¿sí? Hay un trastorno genético que hace que la paciente o el paciente tenga depósito de proteína amiloide en diferentes órganos, en los riñones y en el corazón. Y eso va generando depósito en las paredes y no me cambia los diámetros. O sea, los diámetros suelen estar del ventrículo normales, ¿sí? El grosor de los ventrículos suelen estar normales, porque acá hay depósito que no me dilata ni me hipertrofia, que es lo que produce una alteración en la relajación. O sea que la diástole está muy deteriorada. Hay una alteración en la relajación impresionante en la cardiopatía restrictiva. Amiloidosis. ¿Cómo viene el paciente? Con clínica de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Vamos teniendo 2 pacientes con amiloidosis en lo que voy viendo yo de mi residencia. Pacientes generalmente de 48, 50 años, o sea, jóvenes, que consultan por clínica de insuficiencia cardíaca. Ustedes le hacen la placa y no tiene cardiomegalia como la miocardiopatía dilatada, ¿sí? Tiene generalmente un índice cardiotorácico conservado. ¿Por qué? Porque tiene diámetros y grosor conservado. Pero sí, como consultan por insuficiencia cardíaca, van a tener redistribución del flujo. Es decir, pueden ver las líneas de Kerley, derrame pleural, capaz que las astas de ciervo, pueden tener un edema agudo de pulmón, ¿sí? Y cuando yo sospecho, en el electrocardiograma, ese depósito genera mala conducción mala conducción eléctrica. Entonces ustedes van a ver bajos voltajes de manera generalizada. Así como veíamos en la pericarditis crónica ayer, que la pericarditis crónica era el pericardio bien calcificado, que no hacía buena conducción de la electricidad y todos los voltajes estaban bajitos. También en un derrame pericárdico, todos los voltajes están bajitos. Bueno, acá también, en la miocardiopatía la miocardiopatía restrictiva, ustedes tienen un paciente con insuficiencia cardíaca en donde los diámetros están conservados, no tienen cardiomegalia en la placa, sí redistribución del flujo, y en el electro tienen todos bajos voltajes, porque hay mala conducción, porque la pared del miocardio, que tiene que ser toda limpita y bonita, está reemplazada por depósitos. Depósito de proteína amiloide, hay depósitos de eosinófilos, hay depósitos de hierro, eso es la hemocromatosis. La miocardiopatía eosinofílica se da en la vasculitis de Char-Strauss, por ejemplo. Entonces, ven en el electro todos los voltajes bajitos. La papa va a ser
pedirle un ecocardiograma y ahí van a ver que los diámetros están conservados del ventrículo izquierdo, y hay una alteración en la diástole. No se relaja, no se puede relajar, porque está todo infiltrado por material amiloide, entonces no se relaja, ¿sí? La FEI puede estar normal o levemente disminuida, no tan disminuida como en la cardiopatía dilatada. Y si no se pueden relajar los ventrículos, ¿quiénes son las que se van a agrandar un montón? Aurícula. Bien, las aurículas, ustedes van a tener las aurículas gigantes y los ventrículos normales. Y es porque los ventrículos no pueden recibir tanta cantidad de sangre porque no se relajan. Entonces esa sangre queda acá en las aurículas, ¿sí? Entonces se agrandan las aurículas y los ventrículos tienen diámetros normal, grosor normal, pero una diástole alterada. Y una FEI que puede estar normal o levemente disminuida. No es como la cariopatía dilatada que está muy disminuida la FEI. Lo que más le va a llamar la atención es el aumento de las aurículas, tanto la derecha como la aurícula izquierda. Las dos están aumentadas. Y ese agrandamiento de las aurículas, ¿qué puede generar? ¿Cuál arritmia? ¿Una fibrilación auricular? Bien, excelente, una FA. Cuando se agrandan las aurículas, pensar siempre en que pueden tener una FA y pueden tener trombos, ¿sí? Entonces, Ok. bien ahí, amor, excelente. Tengo una paciente, un paciente con insuficiencia cardíaca. Lo interno para hacerle un balance hídrico negativo, o sea, sacarle líquido. Y después de sacarle el líquido, le pido el eco, porque quiero ver a ver por qué tiene insuficiencia cardíaca. En el eco, ¿qué van a ver? Si ven hipertrofia, puede empezar una miocardiopatía hipertrófica, pero es muy raro porque la miocardiopatía hipertrófica debuta de otra manera. Si ven hipertrofia en una insuficiencia cardíaca, ¿en qué van a pensar? Si tengo hipertrofia en una insuficiencia cardíaca, no en una miocardiopatía hipertrófica, porque suele debutar con muerte súbita, arritmia, síncope, dolor precordial. Entonces, ¿en qué van a pensar? Si viene un paciente con insuficiencia cardíaca, le hago el eco y tiene hipertrofia. Hipertrofia con clínica de insuficiencia cardíaca. ¿Quién hace eso? La dilatada. La cardiopatía. La dilatada no da, o sea, me refiero a la hipertrofia concéntrica, amor, no a la excéntrica. ¿Volvemos al Chagas? El Chagas le suele dar más dilatación excéntrica que hipertrofia concéntrica. ¿Mm? Viene con clínica de insuficiencia cardíaca, le hago el eco y tiene el grosor del VI aumentado. ¿O una hipertensión arterial? Bien, excelente, muy bien, excelente. Hipertensión arterial. La primera causa de insuficiencia cardíaca es hipertensión arterial o cardiopatía isquémica. La hipertensión arterial les da hipertrofia del VI con insuficiencia cardíaca. O la estenosis aórtica. La estenosis aórtica le da hipertrofia del VI con insuficiencia cardíaca también. Y esa hipertrofia suele ser simétrica. En cambio, la de la miocardiopatía hipertrófica, esta genética que estamos viendo ahora, suele ser asimétrica. Muy bien ahí, excelente. Entonces, viene un paciente con insuficiencia cardíaca, lo pongo en peso seco, con diurético, con NTG. Cuando está en peso seco le hago el eco. Si en el eco salen diámetros muy dilatados, y yo tengo una FEI muy deprimida y una hipoquinesia global, no voy a pensar en isquemia porque es global. Voy a pensar en que es Chagas, le voy a pedir test de Chagas, le voy a pedir serología de VIH, le voy a preguntar si ha tenido una gripe hace poco, dengue o COVID, y si no, lo mando con una resonancia magnética. Si yo tengo insuficiencia cardíaca, lo dejo en peso seco y le hago el eco,
y tiene los diámetros conservados de los ventrículos, pero las aurículas bien agrandadas, onda así un Mickey Mouse, bien agrandadas las aurículas, pero los ventrículos así chiquititos, bonitos, con alteración en la diástole, voy a pensar más en un patrón restrictivo. Y lo primero que se me tiene que venir a la mente es una amiloidosis. Por eso hay que hacerle un estudio de las proteínas, que es en sangre, en orina, estudios genéticos, y se da un fármaco específico que es carísimo para la miocardiopatia restrictiva por amiloidosis. Pero eso no importa, tienen que ir sospechando ustedes, porque no es diagnosticar la insuficiencia cardíaca y nada más, es hacer el tratamiento y buscar la etiología. Entonces, primero, ¿qué van a pensar? Hipertensión arterial o isquemia. ¿Cuándo piensan en hipertensión arterial? Cuando es hipertenso y tiene una hipertrofia concéntrica. ¿Cuándo piensan en isquemia? Cuando le hacen el eco y ven una hipoquinesia bien localizada. Cuando yo tengo una hipoquinesia o una aquinesia en el sector anterior, seguramente está tapada la arteria descendente anterior. Si tengo una hipoquinesia lateral, ¿cuál debe estar tapada? ¿Qué arteria? Circunflejo. Bien, la circunfleja. Y si tengo una hipoquinesia inferior, Creo que la descendente posterior, no me acuerdo. bien, que es rama de la... Coronaria derecha. Bien, excelente, de la coronaria derecha, excelente. O también a veces de la circunfleja. Entonces, si yo tengo una hipoquinesia global, casi seguro que no es isquémica. Pero si tengo una hipoquinesia bien localizada, seguramente porque alguna arteria está tapada, entonces le van a pedir un cateterismo, ¿sí? Entonces, el eco es una herramienta fundamental, pero tienen que ir sospechándolo para que lo terminen de integrar. Entonces, viene con falla, le hago el electro, me fijo que tiene el electro. Si tiene QS, por ejemplo, en toda la cara anterior, capaz que sea una secuela de un infarto anterior que ha tenido que ni se ha enterado. Porque es diabético y ya saben que los diabéticos hacen dolores muy raros, o no hacen dolor, o les duele la garganta y después están infartados, porque son diabéticos y los diabéticos tienen una clínica diferente. Igual los pacientes con demencia senil, los pacientes psiquiátricos hacen diferente la clínica del infarto, y las mujeres también. Yo tengo una amiga que a los 37 años tiene un infarto y le dolía la panza. Y todo le daban omeprazol, estaba reinfartado. Las mujeres hacen clínica diferente también. Entonces el eco es una herramienta fundamental. Vayan integrando. La clínica es soberana y los métodos complementarios lo van a ayudar. El electro, si el electro le da signos de sobrecarga, pensar en hipertensión o en miocardiopatía hipertrófica o en estenosis aórtica, que da mucha sobrecarga del VI. Si el electro me da un bloqueo de rama derecha y un hemibloqueo, pensar en Chagas. Si el electro me da todo QS en la cara anterior, y bueno, capaz que es una secuela de un infarto. Si en la placa el corazón está agrandado, pensar, ¿por qué está tan dilatado? ¿Será chagásico? ¿Será VIH? ¿Será que está dilatado por isquemia también? ¿Por qué está dilatado? Por hipertensión arterial, pues sobre todo Chagas, pensar en Chagas. Y si está el corazón normal, hacerle el eco y ver. ¿Puede ser una miocardiopatía hipertrófica? Sí, se debutó con síncope, con arritmia, con muerte súbita o que tiene un familiar. ¿Puede ser restrictiva? Sí, si las aurículas están agrandadas y los ventrículos están normales, con una alteración en la diástole de los ventrículos y con una FEI normal o levemente deprimida. ¿Qué tengo que terminar de pedir? Si tengo una hipoquinesia global, pidan resonancia magnética cardíaca para que les diga el origen de esa hipoquinesia global. Y si es una hipoquinesia bien circunscripta, ¿qué van a pedir? Hipoquinesia a la cara anterior, por ejemplo. ¿Qué estudio complementario le van a pedir al paciente? Un electro y Ya lo han hecho antes, bien. las ¿Y qué más? troponinas. Troponinas, raro que te van a dar positiva acá si el paciente entró por falla, ¿me entendés? Y no le duele el pecho. Entonces, si tiene una hipoquinesia bien localizada y ya tiene falla, ya ahora está en peso seco, ¿qué le vas a pedir? Si vos estás sospechando bien, pero ¿qué te falta pedirle?
¿Mm? No les voy a decir yo, quiero que lo piensen. Paciente que viene por falla cardíaca, nunca le dolió el pecho, no, yo soy diabético, hipertenso, pero a mí nunca me dolió el pecho, pero me falta el aire, tengo edema de miembros inferiores, tengo ortopnea. Bueno, lo dejo en peso seco, le hago el eco, sale hipoquinesia anterior. ¿Qué le pido ahora? Eh, ¿Mm? ¿No puede ser algún estudio de imagen con contraste, tipo una angiografía o algo así? Angiografía con contraste, vos le vas a pedir para que te mida el score de calcio en pacientes con un pretest bajo. O sea, una angiotomografía vos le vas a pedir a pacientes que sospeches de algún infarto, pero que tu sospecha sea leve. Si es una sospecha moderada, vos le vas a pedir una prueba de estrés. Por ejemplo, una ergometría o un ecoestrés. Pero, ¿qué les parece la sospecha en este paciente? Viene con falla, le hago el eco y sale hipoquinesia anterior, o hipoquinesia lateral, o hipoquinesia inferior. ¿Qué le pedirían? La resonancia. La resonancia está buena, pero te va a tardar 3 semanas en que el paciente se pueda hacer la resonancia porque tarda el servicio social y es muy cara. Y hay otra cosa más barata para pacientes con alta sospecha. Resonancia ustedes pedían cuando la causa no era isquémica o cuando no tenían mucha certeza de que era isquémica. Ecodoppler puede ser. Ya le has hecho, por eso has visto la hipoquinesia anterior, lateral o inferior. Puede ser una coronariografía o nada que ver. Bien, excelente, eso, muy bien, excelente, excelente. Si vos estás con un paciente con falla cardíaca, ¿cuáles son las 2 principales causas de falla cardíaca? ¿Mm? ¿Cuáles son las 2 principales causas de insuficiencia cardíaca? Y no es Hipertensión. hipertensión y Bien, la hipertensión y la isquemia. isquemia, muy bien. Hagamos de cuenta que el paciente no es hipertenso. Vos ya lo tenés en peso seco, le has hecho el ecodoppler y te sale una hipoquinesia bien localizada, vos tenés alta sospecha de que sea isquémico. Entonces, directamente, como tu pretest, tu probabilidad en tu cabeza es muy alto, le tienen que pedir una coronariografía, o sea, un cateterismo. También se llama CCG. Cine La coronariografía. ¿Es lo mismo que gammagrafía? No, ese es diferente. Ese es otro estudio de imagen. Acá vos tenés un estudio, me han dicho angiografía con contraste. Esta no es una angiografía, la cinecoronariografía, ustedes se inyectan contraste, pero mientras les van haciendo como placas radiográficas, ¿entienden? Cinecoronariografía. Es como una radiografía del tórax, pero con contraste. Es diferente a la angiotomografía. La angiotomografía les mide la cantidad de calcio en las arterias. Entonces, ustedes imagínense, si ustedes tienen sospecha de cardiopatía isquémica crónica, ¿sí? Si la sospecha es baja, ustedes le van a pedir tomografía para ver el calcio que tienen las arterias. Pero si la sospecha es alta, directamente van a pedir el cateterismo. Este paciente entró con falla cardíaca, no entró por dolor precordial. Entonces lo dejo en peso seco y digo, a ver, ¿por qué tiene falla? Si no es hipertenso, puede ser isquémico. Le pido el eco y tiene una hipoquinesia anterior, seguramente la arteria descendente anterior está tapada. Entonces le voy a tener que pedir un cateterismo y ver si hace falta o no ponerle un stent. Y si estoy acá en el medio, le puedo pedir pruebas de esfuerzo. Por ejemplo, la ergometría, el ecoestrés, el ecodobutamina, etc. Esto para cardiopatía crónica. Ahora, si me viene un paciente con un dolor de hoy, obvio que le voy a pedir el electro y las troponinas. Si las troponinas me dan positivas, queda internado por un infarto. Si las troponinas me dan negativas, pero yo tengo alta sospecha de que sea coronario porque el dolor es muy típico, quedará internado con una angina inestable. Y si las troponinas me dan negativas, pero yo no tengo alta sospecha,
la puedo mandar, por ejemplo, el paciente a la casa con una TAC para medir el score de calcio. O pacientes crónicos. Si viene un paciente y me dice, hace meses que me viene doliendo el pecho cuando camino y me calma con el reposo. Por eso vengo, no es que me ha dolido hoy o ayer. Todos los días me viene doliendo, o sea, todos los días igual. Eso es una angina estable. Entonces, si su diagnóstico, su pretest es bajito, le voy a pedir una tomografía, pero si es muy alto, le van a tener que pedir directamente la cinecoronariografía o el cateterismo. ¿Entienden? Por ejemplo, viene un paciente diabético, 66 años, extabaquista, sedentario, ¿sí? Y tiene un dolor de hace un mes que es en esfuerzo, pero calma con el reposo. En esfuerzo, pero calma con el reposo. Pero hoy en la madrugada le ha dolido mucho el pecho. Hoy. Ese es un síndrome coronario agudo. Porque antes aparecía con el esfuerzo, ahora apareció en reposo. Entonces, ¿a él qué le van a pedir? Las troponinas y el electro. Si las troponinas me dan positivas, infarto. Si me dan negativas, una angina inestable. Y si el electro está con supradesnivel, directamente ni van a pedir las troponinas, tienen que meterlo en hemodinamia. Ahora, en cambio, viene otro paciente de 50 años que tiene dolor con el esfuerzo, calma con el reposo. Dolor con el esfuerzo, calma con el reposo. Pero no ha hecho un dolor en reposo hoy, es un crónico. Entonces, si tienen mucha sospecha, directamente de manera programada, le piden un cateterismo. Y si su sospecha es baja, le piden una tomografía que mida el calcio en las arterias. Y si la sospecha es media, le voy a pedir un esfuerzo, por ejemplo, una ergometría. Ahora, otro escenario, viene un paciente con una insuficiencia cardíaca, ustedes lo internan para sacarle líquido. Cuando esté en peso seco, le hacen el eco y con el eco se guían. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el eco les dice que las aurículas están agrandadas, los ventrículos están normales y que tienen una alteración en la diástole? ¿En qué van a sospechar ustedes? Aurículas agrandadas, ventrículos con diámetros normales, pero una alteración en la diástole o una alteración en la relajación. Una restrictiva, ¿o no? Bien, sospechan de una restrictiva, entonces le hacen el tratamiento y le piden una resonancia magnética para que les confirme que hay depósito ahí de amiloide, por ejemplo. En cambio, viene con falla cardíaca el paciente, está dilatada la placa de tórax, le hacen el eco y sale una hipoquinesia global, ¿en qué van a sospechar ustedes? Dilatación con hipoquinesia global, no está localizada la hipoquinesia. Entonces, ¿qué sospechan? Chagas. Bien, excelente. Le piden sorología de Chagas, le da negativo. Piden VIH, le da negativo. ¿Qué puede ser? Una miocardiopatía dilatada. Entonces, ¿qué le van a mandar a que se haga ambulatorio el paciente? Los IECA, los beta bloqueados. Bien, pero ¿qué estudio de imagen? El Holter, ¿o no? Bien, le pueden pedir un Holter de arritmia o una resonancia magnética también, ¿sí? Bien. Holter si sospechan de arritmias y una resonancia magnética si quieren ver el origen de la dilatación. Pero si les aparecería hipoquinesia bien localizada, tienen que pedir un cateterismo, porque seguramente es un área necrótica esa, o sea, la insuficiencia cardíaca es isquémico-necrótica, ¿entienden? Entonces, siempre que un paciente venga a insuficiencia cardíaca, lo dejan en el peso seco y de ahí le piden el eco. Y el eco le va a dar mucha info. Si tienen hipoquinesia bien localizada, le van a pedir un cateterismo porque van a sospechar de un infarto, por ejemplo, pero crónico. Entonces, CCG si tiene una hipoquinesia, por ejemplo, localizada. Si tiene una hipoquinesia global, ya le van a pedir una resonancia magnética cardíaca. Si sospechan de una restrictiva, le van a pedir también una resonancia magnética cardíaca. En cambio, la miocardiopatía hipertrófica, la genética,
solía venir con síncope, arritmias, muerte súbita, no con clínica de insuficiencia cardíaca, con dolor precordial también. Entonces, ir pensando, ¿sí? Ir pensando, si yo tengo una cardiopatía coronaria crónica, suele ir tapándome las arterias y generar hipoquinesia o aquinesia en ese segmento y dilatarlo al corazón. Si yo tengo un síndrome coronario agudo, de ahora me apareció el dolor, ahora en reposo, electro y troponina. Si la troponina me da positiva, atroden al paciente, internado. Si el ST está elevado, internado. Pero si mi sospecha no es tan alta, lo mando a la casa con alguna prueba. Si mi sospecha es muy bajita, con una tomografía que me mida el calcio en las arterias. Si mi sospecha es mediana, una prueba de esfuerzo. Si mi sospecha es muy alta, directamente un cateterismo. En ese caso yo lo dejo internado. Si mi sospecha es muy alta, no le voy a mandar a casa. Ahora, si no me da hipoquinesia localizada después de una insuficiencia cardíaca, hipoquinesia global, me manda con una resonancia magnética cardíaca, ¿sí? Bien. A ver, ¿hay alguna duda? ¿Dudas? Yo sé que es un montón, pero ya van a ver que lo van a ir aprendiendo. ¿Ninguna duda? A ver, yo les pregunto. Si un paciente es hipertenso, ¿qué pueden encontrar en el electro? Desviación del eje a la izquierda. Bien, excelente. Una desviación del eje hacia la izquierda. ¿Qué más? Sokolov mayor a Bien, 35. excelente. Sokolov mayor a 35. Y también podríamos tener un infradesnivel del ST, ¿en qué cara? Con ondas T negativas. Un punto J elevado en la cara lateral, el infra, y el punto J elevado en las precordiales. Igual en la estenosis aórtica, chicos. En la estenosis aórtica yo tengo sobrecarga del ventrículo izquierdo. En la hipertensión arterial, sobrecarga del ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces el eje desviado a la izquierda, el Sokolov mayor a 35, puedo tener infradesnivel con ondas T negativas en la cara lateral, el punto J elevado en las precordiales. Bien. Si yo tengo Chagas, ¿qué encontraban en el electro? El bloqueo de rama derecha. Bien, el bloqueo de rama derecha junto con, No hay bloqueo. bien, hemibloqueo anterior izquierdo o hemibloqueo posterior izquierdo. Bien, en el anterior izquierdo el eje se iba para la izquierda y en el posterior izquierdo el eje se iba para la derecha, más el bloqueo de rama derecha. Esas son preguntas de examen, ¿sí? Y si un paciente con isquemia, ¿sí? Bueno, piensen, es un síndrome coronario agudo, voy a buscar la elevación del ST, u ondas T negativas o depresión del ST. Y si un paciente con síndrome coronario crónico, a veces el electro está normal, hasta en los síndromes coronarios agudos está normal, ¿sí? O también puedo tener infradesnivel, ¿sí? Tengo que pedir pruebas de esfuerzo, como por ejemplo una ergometría, y la ergometría va a ser positiva para isquemia cuando descienda el ST durante el esfuerzo. Y muchas veces es acompañada de angor. A veces disnea, a veces sincopan, ¿sí? Entonces la ergometría es para que el paciente haga esfuerzo y mientras anda en la bicicleta o va corriendo, le haga un electro. Y en el electro hay depresión del ST porque es una isquemia subendocárdica. Las isquemias subendocárdicas se ven como depresiones del ST. Entonces, se deprime el ST 1 milímetro o más y después estar en reposo y vuelve a normalizar el ST. Eso es positivo para isquemia, le voy a tener que pedir un cateterismo, ¿sí? Entonces, esas son algunas preguntas que les pueden hacer en el examen. ¿Hay alguna duda?
Ninguna, ninguna.